Continuamos con este curso de matemáticas financieras en el aula financiera. En esta oportunidad vamos a hablar del personaje principal o del tema central del curso, del cual se derivan muchas aplicaciones en este ámbito. Sin nada más que agregar, hablamos de lo que es el interés compuesto. Acá vamos a continuar con lo que se trabajó en el interés simple, pero ahora se va a ampliar la definición y se van a mostrar las principales diferencias respecto al sistema anterior y vamos a abarcar toda una serie de subtópicos desde el análisis de los rendimientos y cómo se comporta este sistema hasta poder verlo en diferentes espacios como lo que sería la gestión de portafolios y cómo nuestras inversiones, así como opciones de financiamiento, pueden ser impactados por variables que se comportan siguiendo los parámetros del interés compuesto. Entonces, sin más preámbulo. A nivel de definición, podemos afirmar que el sistema de interés compuesto se basa en la idea de que cuando se realiza una inversión, los intereses que genera ese capital al mismo tiempo pasan a causar nuevos intereses. Siempre y cuando estos intereses se hayan causado, no se hayan retirado y en esencia se estén reinvirtiendo, se puede generar este efecto de bola de nieve o este efecto que luego vamos a denominar como capitalización de intereses. Las características del sistema en esencia lo que busca es a través de una base variable entender que el capital invertido va a generar intereses nuevos, esos intereses se van a agregar al capital inicial y así sucesivamente se va a generar de manera continua. Por eso se habla de la base variable, porque para crear unos nuevos intereses no se va a siempre utilizar como base el capital inicial. Entonces, entendiendo esa idea, estos intereses son crecientes en cada periodo de capitalización. Luego vamos a definir que el periodo de capitalización o la frecuencia va a depender de el tiempo, o mejor dicho, de la unidad de tiempo que tengamos el ejercicio o el planteamiento. Luego, debemos afirmar que esta operación, a diferencia del interés simple, aplica para cualquier operación financiera, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Sin embargo, ya podemos afirmar que el interés compuesto, como se vio gráficamente y por definición, a largo plazo genera mayores rendimientos que el interés simple. Ahora, aunque el sistema sea indiferente cuál se escoja, ya por definición se sabe que el interés simple genera mayores rendimientos en el corto plazo. Acá nos vamos a basar en operaciones evidentemente que superen el año. Por último, sí representa, a diferencia del interés simple que se acotaba en un periodo máximo de 12 meses o menor, el interés compuesto sí representa un verdadero incentivo para invertir debido a este principio que comentaba de la reinversión. El hecho de que podamos tener paciencia a la hora de invertir y que estos intereses se vayan multiplicando con el paso del tiempo y que ese efecto de crecimiento cada vez sea mayor con el paso del tiempo, pues genera que los inversionistas o cualquier persona en particular o cualquier empresa pues apuesten a largo plazo y apueste por que sus inversiones puedan generar retribuciones que puedan inclusive hasta superar el capital inicial, siempre y cuando estos crecimientos se puedan mantener sostenidamente en el tiempo. Entendiendo esa idea, ejemplos de instrumentos financieros donde aplica, muchísimos. Aquí voy a dejar simplemente unos cuantos ejemplos por el lado de los activos y por el lado de los pasivos. Por el lado de los activos o inversiones, básicamente la gran mayoría de las operaciones se comportan con base en el interés compuesto. Tenemos todo lo que son las acciones en el mercado de capitales y los índices bursátiles que al final recopilan diferentes acciones de diferentes sectores, el mercado de criptomonedas, muy relevante en estos tiempos, también tiene ese comportamiento exponencial. Los fondos de jubilación que están indexados a índices o lo que sería un conjunto de acciones o lo que se define, que lo veremos más adelante, como los ETF, también tienen este comportamiento compuesto. Los fondos de capital privado, si hablamos de
inversiones alternativas o de inversiones que no son públicas también suelen tener estos crecimientos exponenciales en función a la gestión de riesgo y la estrategia de inversión. Y si hablamos de una inversión alternativa puntualmente, podemos hablar del mercado de bienes raíces a nivel de revalorización de propiedades. Por el lado de los pasivos, pues tenemos que básicamente todo préstamo, línea de crédito a largo plazo, pues puede manejar intereses que se van acumulando de manera compuesta. Esto sí, solo si el deudor que tiene que pagar no cumple con los pagos en los momentos adecuados. Si los pagos o estas cuotas se hacen a tiempo, no hay razón por la cual se tengan que reinvertir y capitalizar intereses sobre intereses. Tenemos también las prestaciones sociales que suelen aumentar en periodos trimestrales y ya luego veremos cómo variables como la inflación impactan en este tipo de pasivos laborales. Los bonos o todo instrumento de renta fija, claro, si lo vemos desde un punto de vista de rendimiento, a pesar de que estos cupones y estos pagos sean fijos, hay que estar muy pendientes de cómo se comportan los rendimientos de bonos similares en el mercado y también hay que estar muy pendiente de bonos que tengan tasa variable para poder considerar este impacto. Y si hablamos de préstamos especializados o que estén asociados a otro tipo de inversiones como las inversiones en bienes raíces, por ejemplo, o en propiedades, podemos hablar de préstamos hipotecarios. Continuando, ya en términos cuantitativos, de la misma forma como cuantificamos el interés simple, pues tenemos que hablar ahora del dios de las finanzas. Hablo de la figura de Dios porque el interés compuesto en este ámbito está omnipresente y es algo que la gran mayoría de los inversionistas o de las personas que están involucradas en este tipo de ámbitos, pues está muy consciente del poder que tiene el interés compuesto. Aquí tenemos la misma tabla que evaluamos con 100.000 unidades monetarias con el interés simple, ahora interés compuesto. Podemos observar que esta tasa se mantiene en 30% anual, que sigue siendo una cantidad bastante considerable, y podemos observar que ahora los intereses no son fijos o se basan únicamente en el capital inicial que se genera al final del primer año, sino que una vez que se genera el primer aporte de intereses y se agrega el capital inicial, pues ahora la base de cálculo para los nuevos intereses es el capital acumulado, que inicia en el primer año, perdón, finaliza en el primer año y comienza el segundo. Se calcula el 30% ahora con base en estos 130.000 para poder generar un capital final de 169.000 y así sucesivamente en el tiempo. A nivel de fórmula, si vemos ese crecimiento, podemos observar que un capital final o un valor futuro sería ese capital inicial más los intereses generados por ese capital, muy similar al interés simple, como vimos en su oportunidad, solo que ahora cuando vayamos a calcular el capital final número 2, tenemos que considerar el acumulado del periodo anterior y agregarle los intereses que genera ese acumulado. Aquí podemos ver el efecto del 30% de los 130.000 que conforman los 169.000 y así sucesivamente. Podemos observar que la fórmula base tiene ese comportamiento exponencial con el tiempo aquí fijado, a diferencia del interés simple que tenía el tiempo multiplicado por la tasa, o lo que es lo mismo, el valor final es igual al valor inicial más los intereses generados. Considerando esto, vamos a ir un poco más allá, ya que estamos en el tema principal. Acá yo recalco y resalto la tasa de interés. Aquí la pregunta está en, esta tasa de interés, si hablamos de deuda o de rendimiento en este caso, si hablamos de una inversión, siempre es fija. En finanzas se suele manejar de esta manera y la realidad es que este crecimiento, aunque está maravilloso mantener un crecimiento anual de 30%, en el mundo real la práctica no es así, no se mantiene constante. Se tienen que generar unas premisas que se mantengan en el tiempo bastante estáticas dentro del entorno, la economía donde se esté dando esta inversión. Y la verdad es que si hablamos, por ejemplo, de préstamos o de renta fija, sí se cumple bajo el supuesto de que no debería cambiar esa tasa de interés. Pero si hablamos de cualquier inversión en renta variable, pues entendemos que ese 30% sostenido es producto de un mundo, o mejor dicho, en este mundo se habla de que las inversiones son productos de picos y de subidas y bajadas.
esto es como una montaña rusa, pues emocional, en sentido literal, en sentido figurativo. Y cuando se habla de analizar el comportamiento de un instrumento financiero y se habla de este crecimiento, se suelen utilizar promedios para poder evaluar si ese crecimiento se mantiene sostenido en el tiempo, a pesar de que haya momentos donde, por ejemplo, una acción pueda subir muchísimo y se pueda apreciar, como puede que baje muchísimo. Y todo va a depender mucho del contexto político y económico y hasta social, diría yo, porque las finanzas son muy conductuales en el que se esté desenvolviendo la operación. Entonces, si hablamos de cálculo de rendimiento de cualquier, podemos hablar que este rendimiento también se le conoce como periodo de retención o en inglés el holding period return. ¿Por qué? Porque básicamente nos basamos en una idea de que si compramos una acción o una inversión, queremos hacer una estrategia que se llama buy and hold, que sería comprarla y mantener esa inversión hasta que se puedan generar dos resultados. Primero se habla de la revalorización del capital, que es cuando tenemos una inversión inicial y con el tiempo la oferta y demanda de este instrumento pues aumenta y pueden ocurrir diferentes pues escenarios que hagan que esto suba. Esta es una manera de ganar dinero y la segunda manera es obteniendo un flujo de efectivo o un flujo de caja en este caso. Depende mucho del instrumento. Si hablamos de acciones, pues hablamos de dividendos. Y esto se divide entre la cantidad inicial que nosotros invertimos. Entonces, entendiendo eso, dos maneras de poder analizar los rendimientos. Podemos hablar de un promedio aritmético o de un promedio simple, que sería la sumatoria de todos los rendimientos que se generan en este periodo de retención y lo dividimos entre el número total de inversiones. O podemos hablar de un rendimiento geométrico, que lo que busca es demostrar ese comportamiento acumulado en el tiempo de tener un instrumento financiero y que se vaya revalorizando. Y con base en esto podemos llegar a una conclusión. La primera conclusión es que el rendimiento aritmético siempre va a ser mayor al geométrico. Y la razón es que, ¿qué sucede? Que aquí estamos tomando el rendimiento y lo estamos calculando con base lineal, muy similar a como si fuera un interés simple. En cambio, el rendimiento geométrico lo que está considerando es cómo se reinvierte el capital y cómo ese comportamiento acumulado en el tiempo va generando resultados. Entonces, podemos inferir en la práctica para ver ese impacto a largo plazo. El promedio geométrico suele ser más acertado, además de que suaviza los resultados. Es mentira que vamos a decir, en este contexto financiero o en los mercados, no es lo usual que un instrumento financiero crezca siempre al mismo ritmo. La verdad es que puede tener momentos buenos y momentos malos. Entonces el rendimiento geométrico captura mejor esa esencia y además es que considera que la base es variable, tal cual como lo anuncia el interés compuesto, además de que toma en cuenta los cambios en los retornos en cada periodo, cosa que no sucede con, vamos a decir, de manera más acertada en el rendimiento aritmético. Además de que en el geométrico se asume que no se retiran ganancias ni se reponen pérdidas, por lo tanto ese dinero se va acumulando y se va acumulando y va generando resultados. En cambio, el rendimiento aritmético, como comento, se mantiene una base constante donde siempre este rendimiento va a crecer a un mismo ritmo y se mantiene la igualdad, es decir, ambos rendimientos son iguales si solo si no existe variabilidad de los datos y esto se mide con la varianza, que es un parámetro o una medida estadística. Mientras los datos sean más dispersos y haya mayor grado de variabilidad, pues van a haber diferencias en los promedios. Entonces, depende del caso y cómo quiera estudiar el analista la acción o el instrumento financiero, cuál promedio es el más adecuado. Fíjense que aquí un ejemplo de la plataforma de Binance, donde se puede observar los dos elementos que generan rendimiento en nuestras inversiones. Por un lado tenemos la apreciación o revalorización del capital, que al fin de cuentas esto es un número estimado. Podría decir que este fue un día muy bueno, muy positivo en este portafolio, aunque sigue siendo algo bastante relativo porque depende mucho del capital invertido y de la distribución de ese capital. Pero aquí podemos decir que en un día este portafolio se revalorizó casi 9% y generó $1,000 de ganancia, pero recuerden que esto es real si efectivamente concretamos una venta y esas acciones, pues, o
en este caso, perdón, estas criptomonedas pues se venden en el mercado y se recibe el efectivo, que en este caso sería el USDT o la moneda estable. Eh, en cambio, aquí las ganancias de capital pueden generarse por programas como el Binance Earn, donde tú puedes tomar tus criptomonedas y puedes generar rendimientos a corto plazo sin realmente generar mayor esfuerzo ni hacer ninguna operación de trading. Simplemente dejas este dinero guardado en una cartera y se te va generando recompensas por suscribirte en estas carteras. Esto, bueno, es una manera de incentivar a que los usuarios puedan tener su dinero en la plataforma. Entonces aquí podemos ver este impacto con un ejemplo bastante actual. Ahora, sabemos que esto es un mundo de subidas y bajadas. De hecho, fíjense que esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se comporta un fondo indexado, que sería una cuenta de inversión que esté indexado a un índice bursátil o, mejor dicho, a un conjunto de acciones que replican el comportamiento de un índice bursátil. Y bueno, podemos ver este comportamiento desde el 6 de enero hasta el 17 de marzo, donde pueden ver momentos donde, bueno, hubo una muy buena revalorización y a partir de finales de febrero, pues tenemos aquí una bajada y luego una subida nuevamente. Todo va a depender del contexto. Puede verse el impacto, por ejemplo, de las políticas arancelarias en el momento que se graba este video, por ejemplo, de Donald Trump y cómo esto impacta pues en diferentes tipos de inversiones. Y como comento, aquí se habla pues de la dispersión. Los rendimientos van a ser distintos en función a qué tan variables sean los datos respecto a la media. Y bueno, claramente podemos ver que esta es una inversión que es bastante variable y en este caso, si vamos a evaluar a corto plazo, por lo menos ver el rendimiento del trimestre, pudiéramos usar un rendimiento aritmético, pero si queremos ver ya un rendimiento en periodos posteriores, podemos aplicar el rendimiento geométrico. Conclusiones. El rendimiento aritmético es adecuado para realizar análisis históricos y pronósticos en un solo periodo, si queremos evaluar un año, si queremos evaluar en periodos cortos. Y el problema del promedio aritmético es que vamos a decir, el tema está en que los valores extremos ejercen influencia significativa en los resultados. Por lo tanto, si por algún evento que se generó puntualmente tenemos una revalorización absurda en un instrumento financiero o en una acción, o puede haber un evento que haga que esto, bueno, tenga una bajada en picada, estos valores extremos impactan en el resultado del promedio. En cambio, el geométrico, gracias a esta acumulación que se va generando, pues suele suavizar esta tendencia y hace que los resultados sean un poco más atajados y digamos que un poco más realistas, entre comillas. El rendimiento geométrico es adecuado para realizar análisis históricos y pronósticos en múltiples periodos. Si queremos ver el comportamiento de una acción en los últimos 3, 5 años, así como queremos hacer proyecciones en los próximos 3 a 5 años, un rendimiento geométrico es lo ideal para hacer estos análisis. Y de hecho, creo que es algo que puedo concluir de manera anticipada, el interés compuesto y los cálculos que vamos a ver posteriormente se basan en esta idea de comportamiento. Bien, el primer ejercicio, en este caso, es bastante general. Debemos calcular el rendimiento aritmético y el rendimiento geométrico dado un fondo indexado generó los siguientes rendimientos. Tenemos 10%, 8%, menos 5% y menos 2%. Importante en este caso entender que si estamos hablando de rendimientos netos, es que ya toda comisión, todo impuesto o cualquier retención ya fue descontado de este rendimiento. Y además de que estamos hablando de rendimientos anualizados, entonces estamos hablando de los últimos 4 periodos o 4 años. Entonces vamos a hacer cálculos pertinentes. Bueno, me acabo de dar cuenta de un detalle que voy a corregir. Este rendimiento sería 2 positivo, no negativo. Que aquí tengo la solución. Hagamos ese ajuste, pero fíjense que si calculamos los rendimientos, podemos observar que el rendimiento aritmético da 3,75% al año, mientras que el geométrico da 3,58. Se confirma esta variabilidad que hay diferencia entre los dos resultados a nivel de valores y podemos decir, o sea, la lectura es, en vez de decir, bueno, en el primer año
el fondo tuvo un rendimiento de 10% neto, luego bajó a 8, luego bajó a -5 y luego se recuperó a 2%, podemos decir que en promedio creció anualmente 3,75. Lo mismo con el rendimiento geométrico. Ahora, ¿cuál utilizamos para analizar? Pues ciertamente, si vemos el horizonte temporal, si estamos hablando de 4 años, pues el rendimiento geométrico es el más adecuado para poder explicar el comportamiento de este fondo y además podemos usar este rendimiento geométrico como base para hacer proyecciones o por lo menos tener un escenario esperado del comportamiento de este fondo indexado en el futuro. Ahora, intuitivamente, si tomamos la fórmula base igual que como se aplica con el interés simple, podemos calcular con base en el valor futuro el valor presente o el valor actual. Simplemente tomamos ahora el factor de capitalización que está multiplicando y lo pasamos dividiendo. Aquí ya podemos inferir que esta tasa de interés o de rendimiento tiene un comportamiento geométrico y lo vamos a ver con el despeje de la fórmula. Tenemos la fórmula de intereses en dinero, en saldo, que sería la diferencia entre el valor final y el valor actual si conocemos el valor final. Y si no conocemos el valor final, tenemos esta fórmula alternativa para poder calcular los intereses con base en el valor presente. Recuerden, bueno, siempre, y una vez que hagan este cálculo, restar este 1, a veces se suele obviar, esos son errores típicos a la hora de calcular estos, vamos a decir, estos números. Y si queremos despejar el resto de las variables, es decir, queremos despejar la tasa de interés o de rendimiento o el tiempo o periodo, pues aquí tenemos los despejes directamente. Fíjense que aquí solo que está basado en precios, se ve valor final y valor presente y no en rendimientos, pero esta es la fórmula de rendimiento geométrico, básicamente. Solo que lo estamos generalizando. Aquí tenemos la raíz de n, muy similar a la fórmula que vimos, solo que aquí estamos comparando valor final o extremo versus valor inicial o base, y le estamos restando 1, y recuerden que se multiplica por 100, porque esto es un porcentaje, y el tiempo, para no darle demasiada vuelta, pues estamos considerando los logaritmos neperianos. Entonces, simplemente es tomar, y está muy pendiente de la base del logaritmo, cuando se resuelven estos ejercicios con una calculadora, tomar el logaritmo natural o neperiano del valor final, restarle el logaritmo neperiano del valor actual y dividirlo entre el logaritmo neperiano del factor de capitalización o descuento. Se puede evidenciar, y esto lo vamos a ver con mayor detalle luego, que la gran mayoría de las operaciones financieras se realizan a interés compuesto y si lo vemos desde un punto de vista histórico, pues los rendimientos, y esto es algo que también vimos en el tema introductorio, los rendimientos, por lo menos de los grandes índices que conforman, por lo menos en la bolsa de valores en Estados Unidos, que tiene que ver con el New York Stock Exchange, los rendimientos de las acciones que conforman este índice desde los años 20 y tienen comportamientos y que reflejan un crecimiento compuesto y que además se asocia a una distribución normal, que tiene de base un rendimiento esperado y tiene también un parámetro de riesgo que se mide a través de la varianza y la desviación estándar. Un segundo ejercicio de básico y tomando como referencia el cuadro que ya vimos, tenemos una colocación de $100,000 en este caso, el banco americano de preferencia que tengas, siguiendo el siguiente cronograma de capitalización. Esto claramente no es un préstamo, esto es una inversión que va generando pues intereses o rendimientos pues en el tiempo. Y vamos a ampliar este cuadro, porque si bien es cierto que nada más abarca 3 años, lo podemos, con las fórmulas generales que hemos visto, pues llevar a cualquier periodo en el tiempo y esto lo podemos inclusive llevar a Excel. Entonces, aquí lo que vamos a calcular son cuatro preguntas que vamos a responder. Lo primero que vamos a calcular sería la tasa de rendimiento anual obtenida, que honestamente, viendo simplemente el cuadro y viendo la explicación anterior, podemos ya inferir que hablamos de un 30%, tomando como base el interés o rendimiento que genera el capital inicial. Luego queremos ver los intereses acumulados dentro de 5 años. Esto no es algo que podamos ver de manera directa en la tabla, pero que podemos calcular con la fórmula. El monto obtenido, que sería el valor final dentro de 10 años, vamos a llevar esto hasta el año 10 y el rendimiento acumulado de la inversión. Es decir, yo quiero saber cuánto me gané desde que inició esta inversión hasta el final en el año 10. Podemos calcular cualquier valor final
en el tiempo, tomando cualquier referencia base como valor actual y considerando la tasa de interés o de rendimiento. Ahora, para calcular este rendimiento obtenido, como les comentaba, puede salir directamente como un 30%, como se puede calcular con la fórmula de interés o de rendimiento. Aquí tenemos la raíz de n, pero esta es la raíz de 1 porque estamos hablando de un periodo o de un año. Tomamos como valor final el capital final del primer año, lo dividimos entre la base, le restamos 1 y te da el 0,30 que multiplicado por 100 te da 30%. Luego vamos a determinar los intereses acumulados. Hay dos maneras de calcularlo. Además de que conocemos el valor final y además conocemos el valor actual. Entonces, entendiendo eso, pueden utilizar la fórmula base tomando como referencia los $100,000 como valor presente. Se capitaliza la tasa del 30% anual 5 veces y tenemos $371,293. Ahora, podemos extraer los intereses si comparamos el valor final con el valor actual y esto nos da la diferencia que son 271,293. Esta inversión claramente es muy buena porque en el quinto año prácticamente duplicamos la inversión inicial y estamos a mitad de camino. Entonces, considerando eso, podemos tomar la fórmula de intereses también para hacerlo directamente sin tener que hacer dos cálculos. Tomamos el valor inicial de 100,000, lo capitalizamos al 30% por 5 periodos y le restamos 1 y nos da el mismo resultado. El monto obtenido en el año 10 es básicamente aplicar valor final 10 veces, tomando los 100,000, capitalizando 30% anual 10 años y llegamos al millón. De aquí somos millonarios y el rendimiento acumulado al final del año 10 queremos calcular valores extremos. Entonces, en este caso, es importante denotar que aquí no ponemos raíz de 10. Eso es importante, porque no queremos saber el rendimiento anual promedio en esos 10 años, sino que queremos saber el rendimiento acumulado. Para eso tomamos el resultado anterior, lo ponemos como valor final y lo comparamos con el valor actual. Y como queremos evaluar ese rendimiento completo, pues tenemos aquí una raíz de 1. Y eso da 12,79 si le restamos 1 por 100 y te da 1,278,58%. Ahora, ¿realmente recibirás esto en la práctica? Y esto es algo que puede sonar muy tentador, pero la realidad es que no. Hay enemigos de los inversionistas, vamos a ponerlo con ese título un poco dramático, porque hay que considerar varias cosas. Esto es lo que en teoría tú recibirías si tú el capital lo retiras por completo al final del año 10. Pero hay que considerar varias cosas. Hay que considerar las comisiones, si aplica, hay que considerar cualquier eh, aquí tenemos que hablar de impuestos. Si nosotros vamos a tomar estas ganancias y las vamos a hacer realizables, tenemos que considerar el entorno, tenemos que ver el poder de compra, ¿verdad? Porque tenemos que considerar la inflación que pudo haberse generado en estos 10 años y ver el poder adquisitivo de este $1,000,000. Y si estamos en un país aquí que se maneja el dólar, pero estamos en un país donde tenemos diferentes monedas, hay que considerar también el tipo de cambio y ver cómo impacta en mi poder de compra si voy a cambiar a una divisa. Eso es muy importante que como inversionistas y gestores de portafolio lo tengamos claro para entender el poder del interés compuesto y entender también estos resultados netos. Con esto ya tenemos una muy buena idea, tenemos una base y podemos continuar. Seguimos acá en sintonía desde el aula financiera UK.